el enemigo por la cintura. Dicho de otro modo, cierras filas con el enemigo, entremezclas tus fuerzas con las suyas para que ellos no puedan ejecutar un ataque aéreo sin hacer daño a sus propias tropas. Libre de las bombas, Jihad lanza contra las tropas terrestres estadounidenses un ataque de guerrilla inspirado en Sun Tzu. Tiende emboscadas, trampas con granadas de mano y recurre a francotiradores. Lo que Jihad comienza a aplicar son ataques de desgaste contra los estadounidenses. Y a Sun Tzu le agrada esta idea, porque al forzar al enemigo a maniobrar y a responder, él revela sus fortalezas y debilidades, y mientras más conoces sus fortalezas y debilidades, puedes evitar las primeras y explotar las últimas. Y la principal debilidad de Estados Unidos en esta guerra no está en el campo de batalla. Nuestra debilidad no estaba en Vietnam, nunca perdimos nada en Vietnam, no perdimos ni una batalla en Vietnam, pero perdimos en la resolución del pueblo estadounidense de seguir la guerra. Giap se dio cuenta de esto desde el principio y no trató de derrotarnos en Vietnam, sino en Estados Unidos. Giap sabe que si puede volver al pueblo estadounidense en contra de la guerra, puede derrotar a las poderosas fuerzas armadas de ese país. A principios de la guerra, casi 80% de los estadounidenses apoyaban las acciones militares en Vietnam. Entre 1965 y 1967, el presidente Johnson aumenta dramáticamente las fuerzas militares de 190.000 a casi medio millón. Pero más soldados significa más bajas. Entre el 59 y el 65, Estados Unidos había sufrido 2.000 bajas en batalla, pero luego, en 1966, pasaron a 6.000 y más tarde, en el 67, a 11.000. Esto sucedió porque Westmoreland estaba actuando bajo una estrategia basada en el desgaste. Él quería dar la batalla a los norvietnamitas e intentar matar a todos los soldados que pudiera. Y por supuesto, esto llevó a mayores bajas entre los estadounidenses. Ignorando el aumento en las bajas y la potencial reacción violenta a nivel político, Westmoreland persiste en su estrategia similar al ajedrez. Uno no gana una guerra ganando batallas. Ese es un concepto muy arcaico. Roma lo aprendió. Lucharon 40 años en España, 30 años en Inglaterra y no pudieron controlar la insurgencia. Guerras, batallas y operaciones militares no son más que medios para un fin. Medios para la consecución de objetivos estratégicos. Por cierto, esos objetivos casi siempre son políticos. Lo que sucede con los hombres de la Fuerza Armada es que, como decimos, bailamos el ritmo que nos toque. Los militares tienen un truco y es la guerra. Y lo que sucede con nosotros es que, esencialmente, la guerra y las batallas se vuelven el fin en sí mismas, sin considerar si conducen o no al máximo objetivo estratégico, que es quebrantar la voluntad del enemigo. Pero sin importar lo sangriento que pudiera tornarse el campo de batalla, la voluntad de los vietnamitas nunca se quebrantó. Es famosa la afirmación de Giap de que estaba dispuesto a perder 10 hombres por un estadounidense. Muchos soldados norvietnamitas usaban un tatuaje que decía, nacido en el norte para morir en el sur. Y esta era la diferencia que Giap sabía que le permitiría derrotar a los estadounidenses que ahora tenían más de medio millón de soldados en Vietnam, muchos de los cuales no querían estar allí. Los reclutas querían salir de ese país. Todos llegaban con la fecha de regreso fijada en algún lugar de sus cabezas. Se decían, en esta fecha es cuando quiero estar de vuelta. Así que es muy difícil entrenarlos para que hagan lo que se supone que deben hacer las fuerzas de operaciones especiales para sofocar una insurgencia. Así que juntas todo eso, y es un fallo de pensamiento estratégico, un fallo en apreciar el contexto cultural en el cual sucedieron las cosas, e inevitablemente un fallo en desarrollar tácticas que son efectivas. Para combatir la guerrilla insurgente de Giap, Westmoreland emprendió misiones de búsqueda y destrucción a través de Vietnam del Sur.
Él cree que está desarraigando con éxito a los insurgentes de Giap, pero un informe del Pentágono publicado después de la guerra muestra lo equivocado que estaba. Se percataron de que en más del 80% de los casos en los que los soldados estadounidenses luchaban contra los soldados del Vietcong, era en realidad el enemigo el que escogía la hora y el lugar de la emboscada. En algún momento dado, no buscaban o destruían nada. Si el enemigo no quería luchar, dejaba que los estadounidenses dieran tumbos entre la maleza, pero cuando ellos querían luchar, escogían el momento y el lugar. Las tácticas de guerrilla de Giap estaban funcionando, pero su estrategia inspirada en Sun Tzu es repentinamente anulada por sus oficiales superiores, quienes le ordenan planificar una ofensiva directa a escala total contra las fuerzas estadounidenses. Giap sabe que es suicida, y en vez de eso, modifica el plan. Volviendo a los principios de Sun Tzu, él decide coordinar un ataque simultáneo múltiple en cientos de locaciones distintas de Vietnam del Sur. La fecha para el ataque, 31 de enero de 1968, el año nuevo lunar vietnamita llamado Tet. Giap tiene menos de 9 meses para planificar esta ofensiva, una estrategia inspirada en Sun Tzu que resultará ser un punto crucial en la guerra. Sun Tzu dice, que tus planes sean tan oscuros como la noche. Luego, ataca como un rayo. Durante la guerra de Vietnam, el general norvietnamita Pho Nguyen Diem Giap prepara su ofensiva de Tet en el más absoluto secreto. Y al igual que el maestro Sun Tzu, Giap deposita su fe en sus espías. Sun Tzu les otorga gran importancia a los espías y de hecho dedica todo un capítulo a los diferentes tipos de espías y cómo pueden ser utilizados. Sun Tzu se hubiera sentido impresionado con la red de espías del general Giap en Vietnam del Sur. Giap entendió que el acertado conocimiento del enemigo vale 10 divisiones, y lo que sucedió es que él literalmente había creado una red de espionaje que no tenía rival. Es decir, cada cantinero, cada taxista, cada bailarina, cualquiera que estuviera en contacto con los estadounidenses, era una fuente de información para el Vietcong. El hombre que manejaba la línea de taxis fuera del cuartel general estadounidense en Saigón, supuestamente era el jefe de inteligencia del Vietcong. El punto era simplemente escuchar lo que los estadounidenses decían, lo que los soldados les decían a las chicas, las prostitutas, los vendedores de drogas, y recolectar la información permitía predecir el movimiento de las unidades estadounidenses. Y como resultado, y como demostraron los estudios posteriores, no sorprendimos a nadie. Ellos supieron nuestros movimientos casi todo el tiempo. Con información actualizada de su enemigo, Giap avanza con sus planes para la ofensiva Tet. El elemento sorpresa es clave, pero no significa nada si sus hombres no están suficientemente armados. El próximo reto de Giap es encontrar la manera de introducir y esconder miles de armas en Vietnam del Sur. La solución es una estrategia de Sun Tzu, el engaño y el secreto. Giap va bajo tierra. Encontramos un enorme complejo de túneles que se extienden por kilómetros con 3 o 4 niveles de profundidad, donde había hospitales de campaña y almacenes para provisiones. Era allí donde el Vietcong y el ejército norvietnamita iba a descansar. Había licor, chicas, y algunas de ellas se transportaban por debajo de los campamentos estadounidenses. El más largo de estos complejos de túneles se encuentra al norte de Saigón, en Cu Chi. Se extiende desde la frontera con Camboya y tiene más de 120 kilómetros de pasajes interconectados. Construidos por los vietnamitas en los años 40 y 50, los túneles fueron originalmente excavados en la dura arcilla, con simples herramientas de agricultura. En la siguiente década, los túneles se expandieron y se fortificaron, con zigzags y abruptas caídas para resistir el ataque estadounidense. El Vietcong añadió entradas secretas, sistemas de ventilación camuflajeados y puertas falsas. ¿Cómo se lucha dentro de los túneles? Usan lo que llamamos ratas de túnel.
que frecuentemente eran chicos de 1,65 m, 1,68 m, delgados, pero tremendamente valientes, para bajar a esos túneles armados solo con una 45 y una linterna. Es decir, aquí la guerra se torna realmente cerrada, sin saber lo que vas a encontrar allá abajo. Giap alentó a decenas de miles de soldados a ir por los túneles a medida que la ofensiva de Tet se iba acercando. Con solo 2 meses antes de Tet, Giap intenta lo que podría ser su más grande engaño. Vietnam anuncia que honrará el tradicional cese al fuego por Tet. Parte de la campaña de engaño es en realidad acordar un cese al fuego por Tet. Esto realmente hizo que los estadounidenses y los survietnamitas se confiaran y pensaran que podían relajar su guardia y enviar soldados a casa, ya que no había conflicto durante las festividades. Ahora, cuando falta poco más de una semana para Tet, Giap lanza un ataque sorpresa en la remota base estadounidense en Khe Sanh. Los infantes de marina estadounidenses combaten las hordas de soldados norvietnamitas que tratan de invadir el extenso complejo. Estados Unidos no está dispuesto a perder Khe Sanh. En realidad, Lyndon Johnson tiene un modelo a escala del campo de batalla para poder monitorear diariamente. Incluso da el paso de hacer que el Estado Mayor Conjunto firme un documento que dice: los estadounidenses no perderán Khe Sanh. Pero Khe Sanh no es el verdadero objetivo de Giap. Es una treta para desviar la atención estadounidense de las ciudades antes de Tet. Sun Tzu hubiera aplaudido la maniobra de Giap. Sun Tzu dice: en la batalla, utilice un ataque directo para llamar la atención y un ataque indirecto para ganar. En el arte de la guerra, debes siempre intentar engañar a tu enemigo. Escoge un lugar donde quieras atacar, y luego ataca en otro lugar para distraer su atención. Mientras está distraído, captura tu verdadero objetivo. Giap ha hecho todo lo posible para prepararse para la ofensiva de Tet. Utiliza espías, secreto y engaño. El momento de atacar está cerca. 31 de enero de 1968. Los fuegos artificiales estallan. Es el año nuevo lunar de Tet. De pronto, la celebración se torna mortal. Más de 80.000 soldados del Vietcong llevan a cabo ataques simultáneos individuales en más de 100 ciudades, aldeas y bases estadounidenses en todo Vietnam del Sur. La ofensiva de Tet ha comenzado. Los estadounidenses y los survietnamitas están conmocionados, sorprendidos. Habían pensado que el enemigo estaba casi vencido. Sin embargo, llegaban reportes de todas las ciudades, casi todos los pueblos y todas las bases, indicando que estaban bajo ataque. Los comandantes estadounidenses ven el mapa de Vietnam del Sur, iluminado como una máquina de pinball. No podíamos creer que hubieran movilizado tantos soldados tan cerca de las ciudades y habían sido muy pacientes. Les había tomado meses posicionar las armas y los soldados allí y ocultarlos. Una impresionante operación logística. Los informantes de Giap llevan a los soldados norvietnamitas y del Vietcong a través de las calles a objetivos estratégicos. Un grupo captura la estación nacional de radio, mientras que otro abre un agujero en la pared de la embajada estadounidense y se abre camino por las instalaciones. Pareciera que la ofensiva de Tet pudiera tener éxito, pero el norte ha ignorado un principio de Sun Tzu que es muy importante, y eso tendrá consecuencias. No hay nada que no podamos abrir. Una mesa de pool, una mesa de pinball y una máquina tragamonedas. Vaya, si esta mesa hablara, quién sabe qué diría. Va a ser difícil cortarla. Por fin gané. ¡Qué belleza! La historia en tan solo un corte. Sliced, capítulo de estreno. Esta noche por History. El Dr. Muelitas presenta 3 veces al día con Colgate. Después de desayunar, chiqui, 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 chiqui. Cuando acabes de almorzar, chiqui, 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 chiqui. Antes de irte a acostar, deberás cepillar muy bien tus dientes. Chiqui, chiqui, chico, crema dental. Chiqui, chiqui.
Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. El ambiente en mi casa respira felicidad. Porque se respira el ambientador de Sapolio, de acción instantánea, que permanece en el ambiente con muchas fragancias que encantan. Sapolio, pone las cosas en limpio. Trillonario.com, las mayores loterías del mundo en un solo sitio. ¡Papá, mira! El Colgate 360 Actiflex. Es el que mejor cabecea. No te apenas por arriba. Bueno, poco de tiempo. Esa flexible va de izquierda a derecha, pasando alrededor y entre los dientes. Además, con su limpiador de mejillas y lengua, patea 99% más. Salve para Salud. Perdieron por goleada. Colgate 360 Actiflex. Dientes, lengua, mejillas y encías. Para una limpieza completa. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. ¿Todavía está limpiando con esos trapeadores tradicionales? No habrá más entrega de mercancía hoy. El sujeto. Hola, chicos. Hola, Por favor, es autocompasión. Piñata del De una mente sin recuerdos, ganador en... El hombre por quien ella llorar, haber sido mi mejor. Pues también vuelve. Correct. Oh, media sábana. Dando a luz a su hijo. This weekend I'm throwing. America. It was a happy day when the first unhappy slave was landed on its shores. The show opened to rave reviews. It jumped for joy, said the Los Angeles Tribune. Uncle Tom was dead. God rest his bones. Those who were in the cast never forgot its liberating power. Everything, one dancer recalled. Every setting, every note of music, every lyric meant something. Sun Tzu dice, hay 5 factores fundamentales para tener éxito en una guerra. El clima, el terreno, el liderazgo, la doctrina militar y lo más importante, la influencia moral. Influencia moral significa que un líder debe tener la voluntad de su pueblo de su lado. De otro modo, al final, la guerra será un fracaso. Esta es una clave importante respecto a cómo hace 2000 años Sun Tzu predijo la derrota estadounidense en Vietnam. Con la ofensiva de Tet en todo su apogeo en 1968, el Viet Cong lleva consigo las listas negras y asesina a placer a simpatizantes de Vietnam del Sur. Una de las más brutales masacres tiene lugar en la ciudad de Hue. Ellos masacraron 5.000 personas en Hue, muchos de ellos funcionarios gubernamentales, cuyo único crimen era trabajar para una agencia del gobierno. Y también exterminaron, literalmente, cientos de monjas, cuyo único crimen era ser católicas.
salió el tiro por la culata con esa brutalidad. Muchos vietnamitas dijeron, un momento, eso no es lo que nosotros hacemos. No queremos vivir gobernados por esta gente. A mi juicio, esta masacre fue terrible y sin sentido. Sin el apoyo de la gente, las pequeñas unidades de Giap quedan sin refuerzos. No tienen idea de qué hacer, ni manera de comunicarse entre sí. Luego, las fuerzas estadounidenses entran y devastan a los fragmentados soldados norvietnamitas. $10,000 efectivos mueren en los primeros días del ataque. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses sufren solo 250 bajas. Tet resulta un desastre militar para los norvietnamitas. Pero el concepto de influencia moral de Sun Tzu afecta a ambos lados. Cuando los estadounidenses ven por televisión las imágenes de la ofensiva de Tet, el apoyo popular a la guerra se desvanece rápidamente. Esto tuvo el efecto de simplemente poner de cabeza los sentimientos de la gente acerca de la guerra. Habíamos pensado que estábamos ganando en Vietnam y luego nos dimos cuenta de que perdíamos, y en ese momento creo que todo cambió en Estados Unidos. Pese a perder la batalla, Giap está en camino de ganar la guerra, derrotando a Estados Unidos donde le importaba más: en casa. Después de Tet, Giap regresa a sus tácticas de guerrilla. En 1975, sin el apoyo militar estadounidense, Saigón finalmente cae en manos del ejército vietnamita. Al final de la guerra, el coronel estadounidense Harry Summers se reúne con los líderes norvietnamitas para negociar la retirada estadounidense. Harry Summers, en una reunión con el coronel Thuo, su contraparte norvietnamita en Hanoi, se molestó con lo que estaba sucediendo y le dijo al coronel vietnamita: la verdad es que ustedes nunca nos vencieron en el campo de batalla. El coronel vietnamita lo miró y le dijo: bueno, es cierto, pero también es irrelevante. Era el contexto político lo que era más importante, más que el militar, como siempre ha sucedido en la historia. Otra ocasión para recordar que la guerra es un medio para conseguir un fin, y el fin siempre será determinado por la política, no por victorias o derrotas militares. Esta es otra noción que el general Giap comprendió bien, al igual que el maestro Sun Tzu. Es alrededor del año 500 a.C. en China. La campaña de ataque y fuga de Sun Tzu contra el reino de Chu está funcionando. El adversario de Sun Tzu, el primer ministro de Chu, Nan Hua, se siente cada vez más frustrado y pierde algunos aliados políticos. Nan Hua y sus generales se sienten cada vez más frustrados con los ataques fronterizos de Sun Tzu. El acoso constante está socavando la moral de los soldados de Chu. El dinero se está agotando en las arcas de Chu. En algunos casos, los mejores guerreros de Chu son asesinados o capturados por Sun Tzu. Enfrentado a este dilema, Nan Hua se ve forzado a recurrir a aliados de Chu por soldados, dinero y material. En todas las provincias existe el temor de no saber dónde atacará Sun Tzu a continuación. Los líderes de la corte real comienzan a perder la fe en Nan Hua, y los aliados comienzan a pasarse al bando de Sun Tzu. Pero esta deslealtad no viene sin castigo. Nan Hua despliega su ejército para destruir a uno de estos traicioneros aliados del norte, llamado Sai. Cuando la capital está a punto de ser atacada, el duque de Sai acude a Sun Tzu por ayuda. Sun Tzu ahora se enfrenta a una situación totalmente desfavorable. Si no hace nada, su aliado será destruido. Si intenta salvarlo, Nan Hua aplastará a su ejército. Pero para Sun Tzu la solución es simple. Lidera una pequeña fuerza hacia Sai, que actúa como carnada para alejar a Nan Hua de la ciudad. Es un principio clave de las enseñanzas de Sun Tzu. Haz que tu enemigo se mueva. Tiéntalo con algo que sepas que va a ir a buscar.
La idea es, de algún modo, alcanzar el control o dominación de los movimientos del enemigo mediante tus propias maniobras. Nanhua inmediatamente detiene su asedio a Sai y moviliza su ejército para interceptar a Sun Tzu. Sun Tzu salva a su aliado sin empuñar una espada. ¿Pero podrá salvarse a sí mismo? Dice que Sun Tzu ha logrado alejar a Nanhua de su asedio a Tsai. Parece que la maniobra lo ha hecho caer en una trampa. Se ve rodeado por las fuerzas de Nanhua. Sun Tzu ha llevado a sus hombres a donde no hay posibilidad de retirada. Los ha conducido al matadero. Sun Tzu dice: lleva a un ejército donde enfrente la muerte, donde no haya escape, y no escapará o sentirá temor, pues no hay nada que no pueda lograr. Sun Tzu estudió todos los aspectos de la guerra, incluyendo la psicología de los hombres que se enfrentan a una muerte inminente. Sun Tzu dice que cuando los hombres saben que están en una situación mortal, se transforman. De la noche a la mañana se convierten en guerreros temerarios y luchan con todo lo que tienen para sobrevivir. En esta situación mortal es precisamente donde Sun Tzu quiere a sus soldados. Y es en una situación mortal en la que un gran ejército se encuentra, con el destino del mundo pendiendo de un hilo. ...6 de junio de 1944... en la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas invaden Europa. Desembarcan en las peligrosas playas de Normandía, Francia. Si desembarcan tropas en una playa sin tener cómo retirarse, van a tener que pelear para sobrevivir. Esto se puede ver en el desembarco a Normandía. Lo que esos hombres pensaban era casi increíble. Porque cuando ves esas playas y ves lo que esos hombres tuvieron que enfrentar, da absolutamente mucho que pensar. Y te hace muy orgulloso de ser estadounidense, al menos en lo que a mí respecta. ¿Cómo sobrevivieron y finalmente derrotaron a los nazis? Está predicho en las páginas del arte de la guerra de Sun Tzu. En algún momento vamos a encontrar a este animal acuático. Podría matar de un zarpazo. Escuché cómo se me rompían los huesos. Su intención pesa más de 650. a un equipo que está 93 escalones más abajo, ¿no? Open English es la primera escuela de inglés. Su sexto partido sería apenas. Mensajes de Ultratumba. Estreno el domingo 27 de febrero. Niñitos, a través del juego, eleven todos pequeñitos. Donde están sorprendidos por el nuevo estilo de Sara. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Wow! Ha sido una semana abrumadora para la testaruda Sara, pero después de que Stacy y Clinton la ayudaron a encontrar la ropa que le quedaba bien, lo que parecía imposible ahora es sencillo. Y ahora que Nick y Carmine han agregado su toque especial, es tiempo de que este diamante bruto comience a brillar. ¿Cómo le estará yendo a nuestra agente de bienes raíces? Supongo que... Mónica y Enrique quieren saber los requisitos para una luna de miel perfecta. ¿Será un hotel de lujo? Sorprendente. ¿Yo o el cuarto? Los dos. Un toque de aventura. O quizás un baile sensual. Pero cuidado, con tantas opciones, hasta un anfitrión profesional podría enamorarse. ¡Te voy a dar un beso! ¿Te doy la mano y tú quieres el brazo? Ahora son todos los lunes en Discovery Travel and Living. De viaje. Antes de viajar, infórmate acerca de la historia, la cultura, las costumbres y la situación política del país que piensas visitar. Siempre viaja preparado. Conoce tu itinerario. Queda cargado. Go.
The person who makes the best lemon meringue pie on the eastern seaboard. Now you can get everybody and their mama in the kitchen, and they can show them this is what I do, right? And sit down, and they're not gonna get it. So it's gonna be something that they don't get. And so the best thing to do is you say, okay, now we know what the ingredients are, but they don't tell us anything. So the best thing to do is just appreciate it. What I mean. Evasión. A ver cómo la... Aquí sí. Fíjate que es otro. Te lo vi. Españolas de... Montanos, costeños, paisas, tayunos, llaneros, boyacenses, santandereanos. Barsha nos ha escrito desde Caracas, donde vive desde 1963. Bueno, José, 300... 1963 desde la estación de Ospeares para tomar el barco en Vigo con... A la vuelta, gato. ¡Dios mío! Sun Tzu dice, toda guerra es engaño. Si puedes engañar a tu enemigo antes de la batalla, es más probable que ganes. Imagínate que yo tengo 10.000 soldados, tú tienes 1.000.000. ¿Qué puedo hacer para superarte? Tengo que engañarte para que dividas tus fuerzas en grupos más diversos. El comandante supremo de los aliados, Dwight D. Eisenhower, se toma este principio a pecho y se prepara a invadir Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Su estrategia de invasión en Normandía es una de las más atrevidas en la historia y es presagiada en las páginas del arte de la guerra de Sun Tzu. Para 1944, la Alemania nazi sabe que los aliados se están acercando, pero no sabe dónde ni cuándo. Está claro que en algún momento, para poder ganar la Segunda Guerra Mundial, los aliados tendrían que invadir el continente, y la concentración de Inglaterra es el único lugar donde podrían desplegarse. Eso significa que tendrían que desembarcar en algún lugar de la costa francesa. La única pregunta es, ¿dónde? Las únicas 3 locaciones posibles donde los aliados podían desembarcar eran el Paso de Calais, la península de Cherburgo o las playas de Normandía. La razón por la que esto era cierto es que los aliados estaban seguros de que solo podrían desembarcar en una isla que estuviera protegida desde el aire por los cazas que volaran desde el sur de Inglaterra. El alcance de estos cazas era de 640 kilómetros, en consecuencia cualquier lugar de desembarco tenía que estar a 320 kilómetros. Pero incluso con soporte aéreo, los aliados saben que una invasión a Europa por una playa es casi imposible.
Para tener éxito deben emplear una estrategia de Go más que una estrategia de ajedrez. Así que en vez de un ataque directo y frontal, los aliados siguen el principio del engaño de Sun Tzu y convencen a los alemanes de que el ataque no ocurrirá en Normandía. De un modo en que Normandía es comparable a Go es en el hecho de que está involucrado el engaño. Cuando juegas Go, das señales mediante tus movimientos de qué parte del territorio intentarás conquistar. Lo que los aliados pudieron hacer con el acertado uso del engaño y con la clara lógica militar fue convencer a los alemanes de que cuando desembarcaran lo harían por el paso de Calais, cuando en realidad planificaban llegar por Normandía. Se le llamó a Operación Fortaleza, y es una de las campañas de engaño más complejas jamás intentadas. Los aliados crearon un falso ejército que parecía listo para atacar en Calais. Usaron tanques, aviones y camiones inflables para engañar una fotografía de reconocimiento de los alemanes. Movían los tanques durante la noche y tenían hombres en patines marcando las huellas, para que de verdad hubiera huellas en la tierra, que pareciera que había un verdadero movimiento de tropas durante la noche. El ejército fantasma necesita ser visto y escuchado, así que el personal del ejército aliado transmite incontables horas de transmisiones falsas acerca de tropas y suministro de abastecimiento. Por una parte uno pensaría que es un trabajo extraño porque simplemente están enviando transmisiones falsas, pero por otra parte es un trabajo muy importante porque si se relajaban o no lo hacían bien, estropearían todo el propósito del plan de engaño. Eisenhower le muestra a los alemanes su ejército falso, pero mantiene su verdadera fuerza en absoluto secreto. Por semanas, la campaña de engaño resulta exitosa, pero un mes antes del día D, el día de inicio de la invasión a Normandía, los aliados temen que su secreto ha sido descubierto. Oficiales de contrainteligencia británica descubren 5 nombres claves cruciales de la operación de Normandía en un crucigrama de un periódico: Overlord, Neptune, Utah, Omaha y Mulberry. Los agentes británicos rastrean al creador del crucigrama, un maestro de 54 años llamado Leonard Dow. Ellos lo interrogaron y él se indigna mucho y dice: ¿no me está permitido escoger las palabras que quiero para un rompecabezas? Lo presionaron, pero al final del día se dieron cuenta de que el hombre estaba diciendo la verdad y que las palabras habían sido un accidente. Con el miedo detrás de ellos, los aliados ahora debían convencer a los alemanes de la amenaza de invasión a Calais. Recurrieron a uno de los métodos favoritos de Sun Tzu, los espías. Sun Tzu dice: es esencial buscar a los agentes del enemigo que se han convertido en espías en tu contra y sobornarlos para que te sirvan. En el arte de la guerra, los agentes dobles son los espías más importantes. Los agentes dobles comienzan con espías que tu adversario ha enviado a espiarte a ti. Cuando los descubres, no los encarcelas o los ejecutas, sino que los contratas, les das lujosas recompensas, y lo que comenzarán a hacer es seguir actuando como si te estuvieran espiando. Pero la información que hacen llegar a tu adversario es falsa. Durante la Segunda Guerra Mundial nadie usa mejor los agentes dobles que los británicos. Su programa es llamado Traición, y uno de sus agentes dobles clave es un contratista naval llamado Alfred Owen. Cuando estalló la guerra, pensaron en él de inmediato y le ofrecieron un trato que se convirtiera en doble agente para nosotros o esencialmente iría a la prisión. Muchos de ellos eran ejecutados. Su nombre clave era Snow. Y cuando los alemanes intentaron infiltrar su primera oleada de espías en septiembre de 1940, los alemanes ubicaron a Snow y le dejaron saber que estos 4 agentes iban a llegar y por supuesto se encontraron con un comité británico de recepción. La operación Traición fue tan exitosa que la inteligencia británica pudo entregar o apresar casi a cualquier espía enviado por los alemanes durante la guerra. Estos agentes dobles con nombre clave como Garbo, Brutus y Tricycle daban una información falsa tan convincente que los alemanes creyeron que la invasión venía por Calais, pero la verdadera acción tuvo lugar en Normandía. Sun Tzu dice: la manera como un general sabio puede alcanzar la grandeza más allá del hombre común es a través del conocimiento previo.
Sun Tzu enseña la importancia del engaño y el conocimiento previo para descubrir las intenciones del enemigo. Los aliados obtienen este conocimiento previo descifrando los códigos de los alemanes. Por años, los alemanes creyeron que su máquina encriptadora llamada Enigma es completamente indescifrable. Puede codificar un mensaje millones de veces. Pero con la ayuda de un matemático polaco, la inteligencia británica hace lo imposible. Pueden decodificar un mensaje alemán en horas. A su sistema de decodificación lo llaman Ultra. A través de Ultra, los aliados saben lo que los alemanes están pensando, cuáles son sus percepciones en el campo de batalla y cuál es su visión de lo que está sucediendo. De este modo pueden alimentar la información de los espías alemanes que refuerza estos falsos conceptos. Sun Tzu hubiera alabado a Ultra por su habilidad de leer la mente del enemigo. El arte de la guerra esencialmente se trata de usar la mente para luchar en una guerra. Esto quiere decir que las batallas son mentales, así que para ganar contra el enemigo debes saber leer su mente. Pero a veces, saber lo que tu enemigo está pensando crea dilema moral. Según un oficial de la inteligencia británica, el 4 de noviembre de 1940, los británicos decodifican un mensaje alemán sobre un inminente ataque a la ciudad inglesa de Coventry. Si Churchill intenta proteger Coventry, eso podría alertar a los alemanes de que sus mensajes están siendo descifrados. Debió haber sido una posición y una decisión muy difícil de tomar en este caso en particular, porque estaban buscando la victoria aliada a largo plazo, así que esencialmente sacrificó a los ciudadanos de Coventry que se perdieron esa noche. Coventry es devastado desde el aire. La destrucción es tan completa que los alemanes acuñan un nuevo verbo, en inglés Coventrate, que significa la destrucción total de un pueblo. La historia es polémica, porque no hay evidencia fehaciente de que Churchill haya estado advertido del ataque a Coventry. A medida que se acerca el día D, los aliados descubren a través de Ultra y de su red de espionaje que los nazis todavía creen que la invasión será a través de Calais. Aún así, atacar Normandía será difícil, porque los alemanes establecieron defensas en toda la costa. Sun Tzu habría alabado la preparación de los aliados para el desembarco y su maestría en el engaño. Idealmente lo que hicieron una vez que llegaron. Si sabes quién eres, no tienes nada que probar. The One Gentleman, la nueva fragancia de Dolce & Gabbana. Y al final, es mejor ser. Yo creo que no se salva el amarillo. No. Le pegó muy mal de atrás. Rooney amarilla. Importante, una boca saludable. C'est plutôt Janot qui l'a heurté d'ailleurs. Liando con esos trapeadores tradicionales. La cama y no hay que lavarse los dientes. No sé lo que todo eso significa, pero suena increíble. ¡Vamos! Aléjate de la ventana que puede verte. About this show, the only real star of it is the message. It's the message Jeff Winger because he's on every page of this thing. You bet. Would have left her phone. Just getting a text message. Let me see. Oh, it's from Marcus. I'll be at the show tomorrow night. Can't wait to see you. Are you really wearing a cat costume? Well, Marcus, you are in luck. What are you doing? Dragging Britta, kicking and screaming into 1997. What did you say? There's not much to the cat costume, but can't wait to show you what's underneath. How could you think that was a good idea? I got a better question. How could it not be a great idea?
pudo ser arrollado por camiones. Quiero averiguar cómo logrará no ser... Pierce! What are you doing here? Never mind that. There's a rapist in the hallway. That's my landlord, and if he wanted to rape you, you'd be raped. Did you follow me? Let me answer your question with two of my own. What are you doing in an apartment above Dildopolis? And when did they open the second location? This is where I live, Pierce. It just happens to be above a marital aid store. I get it. Aren't everyone's parents rich? Well, I'm not speaking to my parents. After my nervous breakdown, my mom wanted to put the problem behind us, and I wanted to deal with it. So I went to rehab, and she cut me off. What are you living on? I saved. Every penny from babysitting, every birthday check, every dollar from the period fairy when I was a kid. I guess I thought it would last longer. Excuse me, what's a period fairy? The fairy that gives you $1 every time you get your period. She's still come. Pierce! You know, you and I are very much alike, Annie. We're both realists, we're both cute, and we'd both rather die than let someone else control us. I see the point of this place now. This crap hole is a monument to self-reliance. What's the idea? The drapes in a dumpster, can you believe it? Yes. You know, I want to help. Oh, no, Pierce. I'm not taking money from you. It's not mine, it's yours. You've earned it for being strong. It's going to drop into your hands from out of nowhere. Because I was never here. Okay, I'm only taking this because I'm a little worried about making rent, and they told me the procedure for selling eggs takes 3 weeks. You save your eggs for a rainy day. I'll see you tomorrow. Pierce? Hey, why did you follow me here today? Oh, it's nothing. It seems sort of pointless now. I guess it's to talk about the play. Who cares if I don't have any lines? You know what, Pierce? You should do that line you improvised. Don't call me honey, honey. Yeah, that's it. You should do that. You were the Gerber baby of moist towelettes, right? Yes. Cuando la lancha de desembarco se aproxima a las playas, 15.000 aeronaves y 7.000 barcos proporcionan un asalto aéreo coordinado sobre las playas. En algunos de los sitios de desembarco, los soldados aliados encuentran muy poca resistencia. Pero playas como Omaha son el infierno en la tierra. Para muchos de los soldados aliados en las lanchas de desembarco, estos momentos antes de que las puertas se abran serán los últimos de su vida. Es un caso de valor increíble frente al más abrumador terror. Es decir, si lo pensamos, las lanchas de desembarco llegaron a la playa y a medida que se aproximan, los soldados dentro de las embarcaciones podían oír las ametralladoras resonando en el exterior. Las ametralladoras enemigas se habían cambiado a lo que llamaron línea de coordinación final. Acordaron apuntar suficientes ametralladoras frente a las embarcaciones para que durante el desembarco pudieran abarcar con 2 o 3 efectivos a la vez. Muchos hombres murieron de este modo. Muchos ni siquiera lograron salir de las lanchas. Para los soldados que tuvieron la suerte de sobrevivir al ataque inicial de ametralladora, la pesadilla apenas está comenzando. Tienen que atravesar 180 metros de terrenos minados, bajo el peso del equipo mojado. Luego, atravesar otros 80 metros de playas cercadas con alambre de púas. Es la extensión de 3 campos de fútbol de muerte y destrucción, mientras las ametralladoras masacraban a soldados aliados. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Omaha, cambiará toda tu visión de Estados Unidos, te hará darte cuenta de todo el heroísmo que fue desplegado por esos hombres en ese lugar. Los aliados sobreviven en este mortal terreno exactamente de la manera como Sun Tzu predice.
luchando juntos y nunca dándose por vencidos. Era un horror absoluto, y sin embargo seguían llegando, y te preguntas por qué la gente haría eso, y quizás Sun Tzu es bastante educativo en este aspecto. Hay que hacerlo, porque la única alternativa es la muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Darte la vuelta con tu equipo y regresar a Inglaterra? No hay planes de evacuación, a menos que estés herido. No hay modo de que te niegues a desembarcar. Así que, en cierto sentido, cuando sitúas a un grupo de efectivos en la playa, estás siguiendo a Sun Tzu, ya que estás poniendo a un ejército en una situación en la que deben luchar o morir, y dieron la talla luchando, y sobrevivieron. Los aliados también se benefician de otro principio de Sun Tzu, el pobre juicio del líder del enemigo. Sun Tzu dice: es esencial para la victoria que los generales sean abandonados por sus líderes. La estructura de mando de los aliados le da total autoridad al general Eisenhower como comandante supremo de todas las fuerzas del frente occidental. Subordinados a él están 4 comandantes, uno para la armada, otro para la aviación, otro para el ejército estadounidense y un último para el ejército británico. En el mundo de los negocios, este sería un organigrama bien planificado con responsabilidades bien definidas. La gran ventaja que tenía Eisenhower es que podía trabajar con todo tipo de gente y había una gran cantidad de primadonas de ambas partes, pero él podía trabajar con estas personas y hacerlo por el bien común. Uno esperaría que un dictador como Hitler tuviera una cadena de mando más eficiente que los aliados. Pero sucede lo contrario. Hitler establece un sistema confuso de superposición de autoridad. Quería asegurarse de que ninguna persona por debajo de él tuviera toda la información y o todo el control sobre las fuerzas a su disposición. Así que, al dividirlo, Hitler siempre se aseguraba de que él fuera quien tomara la decisión final en cuanto a la disposición y localización de las tropas. El general von Rundstedt ostenta el título de comandante en jefe de las fuerzas occidentales, pero la armada y la aviación tienen cadenas de mando separadas que no están bajo su control y no cooperan entre sí. La Waffen-SS, un brazo militar separado que lucha en paralelo con el ejército alemán, responde a Himmler, y Rundstedt solo tiene control indirecto de las divisiones mecanizadas. 4 unidades de tanques están bajo su mando, pero los 6 restantes están divididos entre los grupos B y G del ejército. Es toda una locura. El estilo de liderazgo de Hitler y la caótica estructura de mando del ejército alemán convierte a Hitler en un adversario muy cooperativo para una campaña estilo Sun Tzu. Él interfiere constantemente en las decisiones de sus subordinados, los generales que debían estar actuando objetiva y profesionalmente, intentando defender a Francia en contra de la invasión aliada. Uno de los grandes errores de Hitler es la manera como despliega sus laureadas divisiones de tanques Panzer. Algunos generales creen que los Panzer deben estar cerca de las playas para hacer retroceder a las tropas invasoras de vuelta al mar. Otros piensan que los tanques deben quedar en reserva para que puedan desplegarse como una sola fuerza donde los aliados escogieran desembarcar. Ya que ninguno de los generales tiene la autoridad para dar la orden, la decisión corresponde a Hitler. Y siendo Hitler como era, tomó todas las decisiones erradas, desplegó una división Panzer en Holanda, otra en la bahía de Vizcaya y las 2 fuera del rango de cualquier posible desembarco y el resto de las divisiones Panzer a cierta distancia de las playas. El fallo de Hitler es un ejemplo perfecto de por qué Sun Tzu dice que un general inteligente debe ser libre de conducir la guerra sin la interferencia del líder. Cuando miramos la estrategia de la defensa alemana en Francia o Normandía, nos damos cuenta de que está muy dividida en cuanto a cómo debe organizarse la defensa, qué fuerzas están disponibles para defender las playas y qué fuerzas están disponibles para reforzar las playas o reforzar las fuerzas alemanas en el lugar de la invasión, porque ninguna persona tiene control de todas las fuerzas, como lo tiene Eisenhower en el bando aliado. Los aliados alcanzan lo imposible. A través de la valentía y la determinación, las tropas pueden tomar los 5 puntos de invasión en Normandía. Pese a la compleja planificación que significó la invasión a Normandía, fueron las pequeñas unidades tácticas y los compañeros luchando hombro a hombro lo que provocó el triunfo en las playas, y eso es consistente en la historia. Sun Tzu se habría maravillado con el carácter oportuno y la ejecución de la invasión.
Pero pronto los aliados encuentran un nuevo e inesperado enemigo. Un laberinto de setos gigantes e impenetrables, conocido como el Bocage, en la campiña francesa. Parecía que habían obrado un milagro, y de hecho así había sido. Habían desembarcado un ejército en las playas de Normandía. Pero entonces se adentraron en los setos finos de la campiña. Era algo que no se esperaba, pese a que una aeronave de reconocimiento había fotografiado los setos. Los planificadores aliados simplemente asumieron que eran setos en un jardín suburbano de 1,20 m, 1,50 m a lo sumo. Pero estos antiguos setos, con casi 2000 años de antigüedad, tienen de 6 a 9 metros de altura y son extremadamente densos. No pueden ser trepados, los tanques no pueden maniobrar a través de ellos con comodidad, y los explosivos delatarían la posición de las unidades. La campiña de los setos en Normandía amenaza con socavar el impulso que los aliados necesitan para desarrollarse. El ejército estadounidense es un ejército mecanizado, y no puedes mover tanques y camiones muy rápido a través de setos que son tan tremendamente densos. El impulso de los aliados se detiene de golpe. Han pasado 40 días y ellos solo alcanzan los objetivos del día 5. Las bajas se elevan a más de 78.000. Toda la invasión está en peligro. Pero la solución para escapar a este enorme laberinto se encuentra en las páginas del arte de la guerra de Sun Tzu. En algún momento vamos a encontrar a este animal acuático. Podría matarte un zarpazo. Escuché cómo se me rompían los huesos. Su intención es matarte y devorarte. Pesa más de 650 kilogramos. Creo que no le temía a nada. ¿Y por qué te trajiste eso si estamos de viaje? Para seguir practicando mi inglés. Sabes que mi curso de Open English funciona desde cualquier lugar con una conexión al internet. Al llegar me conecto desde el hotel. Yo tu cursito online. A mí lo que me emociona es que por fin nos vamos a Washington. Sí. Oye, ¿y no vas a seguir practicando tu inglés en el viaje? Claro que sí, por eso me traje mis libros y fotocopias del instituto. Are you okay sitting in the exit row? ¡Éxito! OpenEnglish.com. Fluidez garantizada. Si planchar te aleja de él. Suavitel Adiós al planchado te pone de vuelta en su vida. Suavitel Adiós al planchado sin enjuague, el primer suavizante con un sistema de proteínas que reduce drásticamente las arrugas. Plancha menos, vive más. Suavitel Adiós al planchado, suave como el amor de mamá. Millonario.com. Las mayores loterías del mundo en un solo sitio. ¿Qué ve cuando se mira en el espejo? Si lo ha intentado y ha fracasado para bajar de peso, necesita saber que no es culpa suya. ¿Qué le parecería mirarse en el mismo espejo solo 10 días después y verse de un modo completamente diferente? Eso es lo que Total Core le ofrece. Si quiere 360 grados de resultados de un ejercicio sin estrés que no lo lastimará y que cualquiera puede hacer, si quiere ver resultados en solo 10 días, usted necesita un Total Core. Total Core es un aparato de ejercicio amigable y resistente, se dobla completamente, así es que puede guardarlo donde quiera. Es tan fácil de usar que usted podría estar obteniendo resultados ahora mientras ve la televisión. Usted obtiene un Total Core junto con nuestro completo plan de alimentación, la guía de rotación, un DVD de reducción Total Core que le muestra cómo conseguir rápidamente el resultado que busca, y la pelota de equilibrio Total Core como un regalo especial, pero solo si llama ahora y ordena. Y pregunta al operador cómo mejorarlo con el Total Core Deluxe. Puedo ser arrollado por camiones. Quiero averiguar cómo logrará no ser aplastado, sobre todo a su edad, cuando sus poderes podrían estar disminuyendo. Si no produzco una fuerza igual al peso del neumático, entonces moriré. Superhumanos, esta noche por History.
Yo creo que los superhumanos son reales, no. Simplemente una ficción. Sun Tzu dice: haz que tu enemigo se prepare en su flanco derecho y se debilitará en su flanco izquierdo. En Normandía, Francia, los aliados estaban siendo detenidos por los setos del bosque. Un terreno perfectamente apto para emboscadas y francotiradores de los alemanes. Los alemanes tienen una palabra para los combates terrestres de orden cerrado en terrenos muy complejos y cerrados. La palabra es Rattenkrieg, y literalmente significa la guerra de las ratas. Significa que la guerra se reduce al combate individual, uno o dos hombres contra uno o dos hombres, debido a que el terreno, en este caso los setos, no te permite maniobrar. Y no te permite el uso de tus avances tecnológicos como artillería, poderío aéreo y movilidad de tanques. La guerra en los setos fue una guerra terrible, fue cerrada y personal. Pero quizás lo más mortal en los setos son los Panzer alemanes merodeando en el laberinto. Los británicos en realidad tenían un panfleto acerca de cómo cazar tanques. Ellos enviaban equipos especializados de individuos con bazucas o PIAT, siglas en inglés de lanzador antitanque de infantería, como los llamaban los ejércitos británicos. Estos equipos dan caza a los tanques y los sacan de circulación, y el manual hace que esto parezca un gran juego de caza. Eventualmente, los aliados diseñan una estrategia inspirada en Sun Tzu que los ayudará a liberarse de la carnicería en la campiña del Bocage. El plan es atraer a la ciudad de Caen a la mayor parte de las fuerzas de lucha alemana que están en el Bocage, de modo que quede atrás una fuerza debilitada. Principalmente porque Caen tenía campos aéreos y estaba cerca de París, así que los alemanes estaban seguros de que atacaríamos por Caen. El plan de los aliados comienza con la Operación Goodwood, una devastadora descarga aérea contra la ciudad de Caen. Los alemanes muerden la carnada y alejan del Bocage muchas de sus divisiones Panzer, dejando solo una división y media para contener las fuerzas estadounidenses en los setos. Estados Unidos inmediatamente aprovecha el cambio y responde con un fulminante ataque aéreo sobre las divisiones de tanques Panzer que quedan, en la llamada Operación Cobra. Sun Tzu dice que debes comportarte como una serpiente. ¿Por qué? Porque cuando te ataquen en el frente, la retaguardia reforzará el frente. Si atacas por la retaguardia, el frente reforzará ese punto. Y si te atacan en el medio, ambos lados pueden responder. Así que para Sun Tzu, cuando el enemigo te ataca en tus respuestas, debes ser flexible. Con casi todos los tanques alemanes destruidos, las fuerzas estadounidenses pueden abrir una brecha en las líneas alemanas con artillería, tanques e infantería. Finalmente, después de varias semanas de frustración, los aliados salen del Bocage. La desviación estratégica de Woodwood en Caen y el éxito de Cobra en el Bocage cambian la ecuación estratégica. El retrasado impulso de los aliados regresa con una venganza. A lo largo de la invasión a Normandía, las invisibles manos de Sun Tzu guían a los aliados a la victoria a través de su uso del engaño, el conocimiento previo y una estructura de mando superior que motiva a todo el ejército a luchar como uno solo. Sun Tzu dice: el ejército ganador establece primero las condiciones para la victoria, luego lucha. El ejército perdedor lucha primero, luego busca la victoria. La batalla entre los reinos Wu y Shu está en todo su apogeo. La pequeña fuerza de Wu, ensamblada por Sun Tzu, está en terreno mortal. Son rodeados por el ejército del primer ministro de Shu, Nanhua. Pero Sun Tzu no está preocupado. Mientras el ejército de Nanhua ataca, la principal fuerza de Sun Tzu se dirige a Jin, la capital de Shu.
Cuando Nanhua se da cuenta de que la principal fuerza de Sun Tzu está abocada al ataque de Jin, tiene una difícil decisión que tomar. Obviamente quiere matar a Sun Tzu. Quiere aniquilar esta fuerza al mando de Sun Tzu, pero a pesar de que no cree que la principal fuerza de Wu sea una gran amenaza a la capital de Chu, teme que el defensor de Jin, otro general, obtenga crédito por defender la capital contra las fuerzas de Wu. Como resultado, se apresura a defender a Jin. Será el error más garrafal de Nanhua en la guerra. Al igual que Nanhua, muchos generales a lo largo de la historia se han adentrado en una batalla sin tener toda la información que necesitan. Miles de años más tarde, en las tierras de sembradío de Pensilvania, otro general se apresura a entrar en batalla sin saber lo que le espera. Es el general confederado Robert E. Lee, a quienes algunos consideran como el más grande comandante en la historia estadounidense. Pero en Gettysburgo, Lee no logra prestar atención a la sabiduría de Sun Tzu y paga un precio terrible. Sun Tzu dice: ninguna nación se ha beneficiado nunca de una guerra prolongada. La guerra civil estadounidense es un escenario de pesadilla para Sun Tzu. Un punto muerto y sangriento que acabará por mucho costando más de 620,000 vidas. La guerra más letal en la historia estadounidense. Para 1863 estaba claro para ambos bandos que no sería la guerra corta que todos pensaban que sería. Cuando en la batalla de Manassas las damas y caballeros salieron de Washington en sus carruajes, listos para hacer un picnic y observar lo que pensaron que sería la primera y última batalla de la guerra. Ahora todos sabían que sería una guerra muy larga. La guerra afecta a todos los estadounidenses, a veces de manera inesperada. La guerra civil es testigo de la creación del primer hospital psiquiátrico estadounidense en St. Elizabeth, en Washington, D.C. Todavía hoy está en funcionamiento. La guerra entre el norte y el sur también afectó la manera como los estadounidenses recibían su correo. A un encargado de correos de Cleveland le angustiaba tanto la visión de las ansiosas esposas e hijos haciendo fila frente a la oficina postal, que sustituyó la entrega domiciliaria por primera vez. Sin embargo, la mayoría de las noticias recibidas en casa eran de muertes. Los buitres se dieron cuenta de que cuando veían un ejército, tarde o temprano había carne para comer. Y a medida que los ejércitos avanzaban, ellos también se iban moviendo, cientos de buitres sobrevolando los campos de batalla, esperando la carnicería, las heridas abiertas, para picotear los ojos y comerse las entrañas, como harían con cualquier otra carroña. Eran escenas horrendas, pero eso es lo que es la guerra, es horrenda. Los hospitales de campaña de la guerra civil son carnicerías humanas con brazos y piernas colocados en montones. 40,000 amputaciones son ejecutadas solo del lado de la Unión. Apenas 24,000 de ellas con anestesia. Los médicos ejecutan docenas de cirugías sin siquiera lavarse las manos. Era 7 veces más seguro luchar en la batalla de Gettysburgo que enviar a un ejército al hospital. La tasa de mortalidad era de entre 30 y 40%. Amputar miembros era solo parte del problema. Había que enfrentar también el problema de la gangrena, supuraciones, infecciones, y la tasa de mortalidad se incrementaba de manera asombrosa. La guerra civil estadounidense es un clásico ejemplo de por qué Sun Tzu advierte en contra de ir a la guerra en primer lugar. Pero otros principios del arte de la guerra demostrarían ser instrumentales en la manera como terminó la guerra. No hay nada que no podamos abrir. Una mesa de pool, una mesa de pinball y una máquina tragamonedas. Vaya, si esta mesa hablara, quién sabe qué diría.
Va a ser difícil cortarla. Por fin gané. ¡Qué belleza! La historia en tan solo un corte. Sliced, capítulo de estreno. Esta noche por History. Solo Colgate Total te da una protección completa para tu boca todo el día, toda la noche. El resultado es lo más importante. Una boca saludable. Colgate, marca número 1 recomendada por odontólogos. Las arrugas profundas del ceño te dan un aspecto enfadado. Estás harta de las líneas de expresión que te hacen sentir insegura y poco atractiva. ¿Quieres parecer más joven? ¿Quieres ser más atractiva? Te presentamos Bondalis. Es un nuevo método no invasivo desarrollado en los laboratorios de Belform Cosmetics que ha revolucionado el mundo de la cosmética. Es un tratamiento completamente indoloro y libre de efectos secundarios. Frena la formación de las arrugas sin alterar la expresión de tu cara. Es la alternativa más fácil, segura y recomendable. Además, es mucho más económica y segura que las inyecciones subcutáneas paralizantes. A partir de la primera aplicación, notarás un cambio extraordinario. Y día tras día, continuarás mejorando. Imagina la nueva imagen que puedes dar al mundo con un cutis liso y rejuvenecido. Bondalis es lo último en sistemas antiedad. Llama ahora y obtendrás la solución Bondalis de acción antiarrugas de Belform Cosmetics. Y no solo incluiremos una, sino 4 cánulas no invasivas de precisión. Llama ahora. 4 cucharadas de arvejas contienen la misma cantidad de hierro que un vaso de Hades. Toma un vaso de Hades todos los días y disfruta de un cuerpo fuerte. Una betarraga pequeña contiene la misma cantidad de ácido fólico que un vaso de Hades. Toma un vaso de Hades todos los días y disfruta de un cuerpo fuerte. Puedo ser arrollado por camiones. Quiero averiguar cómo logrará no ser aplastado, sobre todo a su edad, cuando sus poderes podrían estar disminuyendo. Si no produzco una fuerza igual al peso del neumático, entonces moriré. Superhumanos, esta noche por History. Yo creo que los superhumanos son reales, no. Simplemente una ficción. Yo valoraría este reloj en la condición en la que está ahora, como en $6,000. Si el cucú sirve, el reloj costaría unos $10,000. ¿En serio? Un cucú que sirve no lo hubiera creído. Sun Tzu dice: aquellos diestros en el arte de la guerra atraen al enemigo al campo de batalla, no son atraídos por él. Pensilvania, 1863. La guerra civil es un punto muerto y sangriento. Para finales de junio de ese año, el general confederado Robert E. Lee, en un atrevido movimiento, moviliza su ejército de casi 60,000 hombres en el territorio de la Unión. Pese a que muchas de las batallas de la guerra civil estadounidense se han librado en el sur, Lee decide que el momento es apropiado para invadir el suelo de la Unión. El plan de Lee es destruir tantos destacamentos militares como sea posible en Maryland y Pensilvania, mientras que los ejércitos de la Unión defienden Washington D.C. Uno de los objetivos claves es Campo Cortain, en las afueras de Harrisburgo, el mayor almacén de abastecimiento militar en el norte. La estrategia del ataque de Lee en el norte no es primordialmente militar, como lo es política, pues lo que intentará será esencialmente derrotar a Lincoln en el terreno político. Lo que espera es que una derrota masiva del norte anime a la gente a perder la fe en la guerra. La atrevida acción militar de Lee para alcanzar una victoria política responde más a una estrategia de Go que a una estrategia de ajedrez, exactamente el tipo de plan que Sun Tzu hubiera admirado. Pero a medida que la fuerza principal de Lee se desplaza hacia el norte, una escaramuza surge en Gettysburgo entre 2 unidades de caballería. El general confederado Heath tenía una división en Cashtown y quería movilizarse hasta Gettysburgo para conseguir zapatos en una fábrica de allí. Esa fue la única razón por la que fue. Y él, de esta manera, se desplazó sin ningún entendimiento de lo que lo aguardaba, y en el proceso desató la guerra más grande jamás librada en el hemisferio occidental. A Lee le avisan de la escaramuza y le dicen que una gran fuerza de la Unión se encuentra en Gettysburgo.
En vez de enviar una unidad de caballería para que haga el reconocimiento, Lee ordena la movilización de todo su ejército. Es un error colosal. Lee decide abandonar el plan original, renuncia a lo que llamaríamos enfoque estratégico y comete el error de permitir que el desarrollo operativo guíe la estrategia. Lee ordena que todas sus fuerzas converjan. Hacia Washington, D.C. Así que los soldados de la Unión se retiran hacia el sureste a las montañas de Cemetery, una cadena montañosa al este del pueblo que tiene la forma de un anzuelo de pescar. Las montañas de Cemetery proporcionan una fuerte ventaja defensiva. El terreno está tan obviamente a favor de la defensa que supongo que casi todos los subtenientes de West Point hubieran elegido ese terreno si hubieran tenido la oportunidad. Cuando el general de la Unión, Hancock, llega, declara que es la mejor posición natural que jamás ha visto. Lee inmediatamente ve el peligro de la posición de la Unión, pero debido a que las tropas de la Unión todavía están rezagadas, él cree que son vulnerables. Lee da una orden al general confederado Ewell, que muchos creen que en realidad no es una orden. Lee le dice, ataca cuando creas que es práctico. No le ordena que ataque. Ewell, nuevo en el campo, no sabía qué demonios estaba sucediendo, así que decide no atacarla. Decidió que no era práctico porque sus tropas estaban cansadas, exhaustas, y él quería descansar. Pese a que algunos critican a Ewell por no seguir la orden, las palabras de Sun Tzu harían responsable a Lee. Si nos remontamos a la famosa reunión entre el rey Helyu de Wu y Sun Tzu durante el incidente en el Palacio de las Concubinas, Sun Tzu dice en ese momento que si las órdenes no son claras, la culpa es del general. En Gettysburgo vemos a Lee impartiendo órdenes muy poco claras y muy ambiguas a sus subordinados. Los refuerzos de la Unión pronto llegan y fortalecen su posición. Lee ahora se enfrenta con una batalla cuesta arriba que casi seguramente va a perder. Sun Tzu dice, cuando el enemigo ocupa tierras altas, no lo confrontes. Si ataca cuesta abajo, no le hagas oposición. Cuando cae la noche durante el primer día de la batalla de Gettysburgo, Lee se reúne con otro general confederado, James Longstreet, un hombre que aborda la situación desde la perspectiva de Sun Tzu. Longstreet desea que Lee abandone la idea de atacar a la Unión en tierras altas. En vez de eso, quiere marchar al sur, hacia las montañas de Cemetery, y luego al este a Washington, D.C. Longstreet dice, esto forzará al ejército de la Unión a venir hacia las montañas de Cemetery y atacarlos donde estamos, y si nos atacan ganaremos. Y eso hubiera sido precisamente lo que Sun Tzu hubiera recomendado. Pero Lee dice que no. Apunta a las montañas de Cemetery y dice, el enemigo está allí, y yo lo atacaré allí. Lee ha abandonado por completo su estrategia de Go y la revierte al ajedrez. Longstreet está sorprendido. Él ve al ejército de la Unión atrincherado en las colinas y sabe que no deben atacarlos. Sun Tzu habría advertido en contra de esto. Hubiera dicho, evalúen la situación, ajusten sus fuerzas y encuentren otra manera de atacar al enemigo. Pero Lee no escucha. El segundo día de Gettysburgo es un infierno en la tierra. Las bucólicas tierras de pastoreo se transforman en campos de muerte.
lugares como Plum Run, The Peach Orchard y Little Round Top son testigos de los más violentos combates cuerpo a cuerpo de la guerra. Lo que es terrible del combate cuerpo a cuerpo son los recuerdos. En muchas guerras puedes alar un gatillo y ver un cuerpo caer, pero la mayoría de las veces no es así. Esto es personal. Aquí se trata de bayonetas, cuchillos, culatas, disparos de pistola a la cabeza, en la cara, y es algo que ves. Eso te arranca un pedazo de ti, y es por eso que tienes bajas por causas psiquiátricas. Dios sabe cuántos miembros de ambos bandos recuerdan esas batallas por el resto de sus vidas, asqueados más allá de lo imaginable. En la cima del Little Round Top se encuentra el coronel de la Unión Joshua Chamberlain y el 20º Regimiento de Maine. Ellos han sobrevivido a 3 ataques de los confederados y ya casi no tienen municiones. Entonces viene el cuarto ataque, y Chamberlain ordena usar bayonetas fijas. Todos disparan las últimas 2 rondas que les quedan. Chamberlain se pone de pie y aquí se produce un gran momento en la historia. Él empuña un sable y da la orden que resuena en la historia de la infantería. Síganme, bayonetas al frente, y allá van. Las tropas de la Unión braman colina abajo. Conmocionados con el ataque, los soldados confederados se retiran. Contra todo pronóstico, la Unión se aferra a Little Round Top. El principio de Sun Tzu de nunca atacar al enemigo en tierras altas se mantiene firme. Pero esto no parece disuadir a Lee, ya que él ignorará a Sun Tzu una vez más y ordenará a sus hombres volver a atacar la colina. En algún momento vamos a encontrar a este animal acuático. Podría matarte el zarpazo. Escuché cómo se me rompían los huesos. Su intención es matarte y devorarte. Pesa más de 650 kilogramos. Creo que no le temía a nada. Nuevo Speed Stick 24/7 Extreme. Protección que te permite acelerar tus revoluciones a niveles extremos. Speed Stick 24/7 Extreme Ultra fuerte. Protección que dura todo el día. Nuevo Speed Stick 24/7 Extreme no le da chance al sudor. Trillonario.com, las mayores loterías del mundo en un solo sitio. Las arrugas profundas del ceño te dan un aspecto enfadado. Estás harta de las líneas de expresión que te hacen sentir insegura y poco atractiva. ¿Quieres parecer más joven? ¿Quieres ser más atractiva? Te presentamos Bontalis. Es un nuevo método no invasivo desarrollado en los laboratorios de Belform Cosmetics que ha revolucionado el mundo de la cosmética. Es un tratamiento completamente indoloro y libre de efectos secundarios. Frena la formación de las arrugas sin alterar la expresión de tu cara. Es la alternativa más fácil, segura y recomendable. Además, es mucho más económica y segura que las inyecciones subcutáneas paralizantes. A partir de la primera aplicación, notarás un cambio extraordinario. Y día tras día, continuarás mejorando. Imagina la nueva imagen que puedes dar al mundo con un cutis liso y rejuvenecido. Bontalis es lo último en sistemas antiedad. Llama ahora y obtendrás la solución Bontalis de acción antiarrugas de Belform Cosmetics. Y no solo incluiremos una, sino 4 cánulas no invasivas de precisión. Llama ahora. Puedo ser arrollado por camiones. Quiero averiguar cómo logrará no ser aplastado, sobre todo a su edad, cuando sus poderes podrían estar disminuyendo. Si no produzco una fuerza igual al peso del neumático, entonces moriré. Superhumanos, esta noche por History. Yo creo que los superhumanos son reales, no. Simplemente una ficción.
La historia se convirtió en el cuento y el cuento en mito. Los últimos 100 años de cine han simplificado el cuento de Robin Hood. Lo que Dan Brown hace es mezclar la historia con esas teorías de conspiración que ha leído y luego las mezcla con su imaginación y crea estas increíbles películas. Estamos en el mundo donde la gente cree que esto es real. La próxima semana, todos tus artistas favoritos reunidos en un solo escenario. Yumi, Aventura, Marco Antonio Solís, Calle 13, Chayanne, Pitbull, Steve, Alejandro Sanz y Noel. Festival Viña del Mar 2011. La próxima semana, solo por Ella. A la vuelta acá. ¡Dios mío! Me imagino casa que se habrán derrumbado, no sé, nadie sabe nada tampoco. Yo creo que esta noche nadie duerme. No puede ser, de verdad. Sun Tzu dice, hay algunos ejércitos que no debieran ser combatidos y algunos territorios que no debieran ser disputados. El sol sale al tercer día de la batalla de Gettysburg. Pese a los miles de cadáveres esparcidos por los campos, el general confederado Robert E. Lee está a punto de ordenar a sus tropas que vuelvan a atacar las tierras altas. Una de las cosas que nunca querrás hacer en la guerra es desperdiciar recursos en causas perdidas. Sigue el consejo de Sun Tzu. Utiliza un ataque para promover una victoria. Nunca utilices un ataque para rescatar una derrota. Y Longstreet entiende esto. El general Longstreet una vez más sugiere a Lee que deben moverse alrededor de las montañas de Cemetery y amenazar Washington D.C. para alejar a la Unión de las tierras altas. Longstreet entiende que los confederados están en una posición terrible. Están en desventaja numérica. No tienen las tierras altas y han sufrido bajas terribles en los últimos 2 días de lucha. Y no hay una verdadera posibilidad de alejar al ejército de la Unión de las Tierras Altas. Pero Lee siente que sus hombres han sacrificado demasiado para retroceder. Lee da la orden de atacar. La ofensiva de la infantería es liderada por el general de división George Pickett. La historia es que el holandés Longstreet está sentado allí y Pickett dice, general, ¿debo ir? Y Longstreet simplemente bajó la cabeza y desvió la mirada. General, ¿debo ir? Longstreet de nuevo desvió la mirada. Pickett insistió, general, iniciaré el ataque. Longstreet volvió a desviar la mirada. Longstreet nunca dio la orden porque sabía que era suicida. En el abrasador calor de julio, 12.000 soldados confederados liderados por Pickett emprendieron la decidida marcha a través de un campo abierto de 1,5 kilómetros de longitud. Mientras avanzaban en filas cerradas, cientos de ellos son alcanzados por el fuego de artillería y rifle de la Unión. No había un lugar donde pudieran esconderse. Casi no había separación entre las fuerzas de la Unión y las fuerzas confederadas, y las fuerzas de la Unión simplemente podían mantenerse detrás de las posiciones reforzadas y atacar a los confederados. De este modo, los confederados no tenían manera de defenderse. Los hombres de Pickett demostraron su valor continuando el ascenso, y hubo una unidad completa de un batallón de Carolina del Sur que marchara directo al fuego de la unidad de artillería de Rhode Island, y fue destruida por el fuego de metralla. Toda la unidad murió instantáneamente. Destrozó a la gente. Extremidades, cabezas, ojos, sangre, cabellos y globos oculares por todos lados.
más de 12.000 soldados confederados que participaron en el ataque, solo 5.000 sobreviven. La batalla de Gettysburgo ha terminado. Sun Tzu se hubiera horrorizado de la trágica pérdida del ataque de Pickett. Sun Tzu siempre creyó en el uso del intelecto más que de la fuerza y en nunca atacar de frente las fuerzas del enemigo si podía hacerlo de otro modo. En Gettysburgo, Lino ajusta su estrategia a las situaciones del terreno. Se rehúsa a retirarse aun cuando la situación es claramente desesperada. Lee se quita el sombrero, desmonta y camina por el campo diciendo: es mi culpa, todo es mi culpa. Usted tiene razón, general. Todo es su culpa. Nadie en sus 5 sentidos hubiera ordenado eso. Usted debió haber escuchado a Sun Tzu. Al final, su fracaso en seguir la sabiduría de Sun Tzu es uno de los factores que le cuesta la guerra a los confederados. Sun Tzu dice: cuando las tropas huyen, se insubordinan, colapsan o son vencidas en batalla de forma aplastante, la culpa es del general. En el arte de la guerra, Sun Tzu imagina el papel del general supremo como un hombre que debe ser inteligente y astuto, nunca precipitado o arrogante. Exactamente lo opuesto al adversario de Sun Tzu en la guerra de Wuxi, Nanhua. Sun Tzu está totalmente en contra del comportamiento impulsivo, precipitado o que haga marchar el ejército más rápido de lo debido para hacerse con la victoria. En la mente de Sun Tzu, la victoria viene del pensamiento profundo, el cálculo detallado y una larga preparación. Pese a que Nanhua tiene un ejército más grande y poderoso, Sun Tzu demuestra su maestría, superando al enemigo en inteligencia. Nanhua se apresura a ir a su capital, creyendo que Sun Tzu está a punto de invadir, pero el maestro nunca tuvo la intención de atacar una ciudad tan bien protegida. Es una artimaña para atraer a Nanhua a una trampa, y funciona perfectamente. Sin advertencia, más de 20.000 de los guerreros de élite de Sun Tzu tienden una emboscada a las fuerzas de Nanhua. El sorpresivo ataque crea confusión entre los hombres de Nanhua. Lo que tenemos ahora es una serie de batallas entre las agotadas fuerzas de Nanhua y la fuerza principal de Sun Tzu. En cada batalla, Nanhua se debilita más, mientras que Sun Tzu se hace más fuerte y la capital de Chu queda expuesta. Sun Tzu se reúne con su fuerza principal y ataca el desorganizado ejército de Chu. Finalmente, Sun Tzu ha ganado la guerra. A través de la preparación, el engaño y los ataques indirectos, Sun Tzu logra una de las más grandes hazañas de la historia. Pero tan misteriosamente como llegó, Sun Tzu se marcha y desaparece. Hay algunas especulaciones acerca de por qué desaparece. Una teoría es que el comportamiento del líder de Wu lo conmocionó y lo desanimó. Cuando el rey de Wu entró a la capital de Chu, se sintió abrumado ante tanta riqueza. Se volvió codicioso. Parecía que Sun Tzu le había proporcionado a este ambicioso y potencialmente corrupto rey un peligroso instrumento, este nuevo ejército que él perfeccionó. También comienza a observar estallidos de luchas internas, y tal vez es el momento en que Sun Tzu se retira de esta vida y comienza a escribir lo que percibe como lecciones del conflicto entre Wu y Chu. La primera línea del arte de la guerra de Sun Tzu es: la guerra es un asunto de importancia vital para el Estado. Es un asunto de vida o muerte, supervivencia o ruina. Sun Tzu sabe que la guerra puede llevar al desastre. A veces, la mejor manera de ganar es no pelear. Y quizás este sea el mayor secreto de Sun Tzu.
Las naciones muchas veces se apresuran a ir a la guerra sin detenerse a pensar cuál será el costo total. No solo en dinero, sino en términos de sufrimiento humano, para el ejército y para los civiles y niños del país donde estás luchando. Es una reflexión de Sun Tzu, que antes de ir a la guerra hay que pensarlo bien y preguntarse si las razones por las que se está peleando realmente valen el costo total de la guerra, o si hay otra salida. Como dice Sun Tzu, el enojado puede contentarse de nuevo, pero los muertos no pueden volver a la vida. Sin embargo, algunos historiadores creen que el genio tras el arte de la guerra no fue en realidad ningún Sun Tzu, sino una serie de distintos estrategas. Pese a que su existencia es debatida, su legado es perdurable. Hoy, el arte de la guerra es leído por generales, ejecutivos y entrenadores profesionales y deportivos. Y mientras nos ofrece detalles de las batallas del pasado, podría estarnos preparando para las guerras del futuro. Sun Tzu es extremadamente relevante para nosotros hoy porque las reglas que estableció en el 400 a.C. son las mismas que aplicamos hoy o que deberíamos aplicar en la guerra hoy en día. Las recomendaciones para la guerra indirecta que aprendemos de Sun Tzu son lo que necesitamos para librar guerras actualmente, porque no hay manera de que podamos continuar librando guerras convencionales, porque ningún otro ejército nos atacará de manera convencional. Vamos a tener que usar los métodos indirectos recomendados por Sun Tzu para manejar al enemigo, y mientras más rápido lo aprendamos, será más factible que tengamos éxito en nuestras guerras en el futuro. Sun Tzu nos puede enseñar no solo a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestras fortalezas y debilidades y lo que somos capaces de hacer en el campo de batalla, sino recordarnos constantemente que es muy importante cultivar un entendimiento profundo y fundamental de nuestros adversarios para que podamos alcanzar mejor nuestros objetivos. Es lo que creo que lo convierte en intemporal. A lo largo de la historia, los principios de Sun Tzu han guiado los resultados de las guerras. Debemos adoptar su sabiduría o luchar en la oscuridad. Nada que no podamos abrir. Una mesa de pool, una mesa de pinball y una máquina traga monedas. Vaya, si esta mesa hablara, quién sabe qué diría. Va a ser difícil cortarla. Por fin gané. ¡Qué belleza! La historia en tan solo un corte. Sliced, capítulo de estreno, esta noche por History. Puedo ser arrollado por camiones cuando sus poderes podrían estar disminuyendo. Y por lo tanto, al peso del neumático. Après la dernière glaciación. Esta noche por History. Esa tranquilidad para hacer la jugada es lo que ha pasado en el partido, Miguel. Sí, esto se mantuvo. La facilidad para llegar al Madrid, quizá no tan bien aprovechada por el equipo de Mourinho. No bien aprovechada porque vamos a ver que la situación... CSKA Moscú, PAOK, este martes, en vivo, Fox Sports. Ganó el campeón. Sos el mejor piloto del momento, campeón. Creo que da. Y tienda de empeño. Un cañón. Este es el momento de la verdad. Si disparas son $30,000. Si te gustan los juegos multiplayer, enfréntate online con usuarios de todo el mundo. Accede a la información que buscas sobre las series, los especiales y los temas de tu interés. Comparte con tus amigos todo lo que te gusta de History y conéctate con la comunidad de fanáticos en las redes sociales. Encuentra tu lugar en la web, tuhistory.com.
banquete de lo mejor que ofrece todo lo que se pueda comer. Se sorprenderá con lo que se necesita para hacerlo. ¿Sabía que para capturar camarones tiene que hacerles cosquillas? Vaya.